¿Qué tal? Buenas noches. Esto es Cuéntame tu historia. Tras una invitación que le hiciera a este joven para que nos contara su historia, recibí una respuesta inmediata. Y es que, acostumbrado a los medios de comunicación, no sintió ningún temor en compartir su experiencia de vida. Me refiero a Axel Tavares, exintegrante del desaparecido grupo musical Ciudad de Ángeles. Muchos lo recuerdan por ser uno de los más destacados junto a su hermano Gustavo. Pero lo que la gran mayoría no sabe es que de Ciudad de Ángeles pasó a ser un mensajero del Señor. Y hoy nos cuenta su historia. Axel nació en República Dominicana el 3 de abril del año 1980, en el seno de una familia, aunque no cristiana, creyente fiel en Dios. Fue el primogénito de don Leopoldo y doña Norma. A él le siguieron sus hermanos Gustavo y Leo. Sí, realmente yo, gracias a Dios, tuve una niñez muy sana, muy bonita, lleno de muchos recuerdos, mucho aprendizaje. Básicamente podría decir que tuve una niñez muy sana. ¿Cuándo comienzas a sentirte atraído por la música? Bueno, yo siempre digo que algo que siempre me causaba mucha risa, porque yo le preguntaba a mi mamá, obviamente en los primeros años de mi vida, cuando yo tenía 2 años y medio, cuando yo empecé a emitir sonidos, ya yo me empezaba a vislumbrar que ya quería ser artista, porque había una canción de Rafael que se llamaba Provocación. Y mi mamá me decía que yo, enciendo cosas que había en esas mesas que ya tienen en la sala, yo empezaba a coger flores y todo, empezaba a dramatizar, enciendo cosas que yo escuchaba, yo empezaba a tirar las flores por el piso y empezaba a cantar. En el colegio fue buen estudiante, aplicado y reservado. Me relajaban incluso. Me relajaba mucho porque yo era muy aplicado, me gustaba mucho siempre estar estudiando. Cuando mi hermano Gustavo, el que va después de mí, él era todo lo opuesto a mí. Él le gustaba estar brincando, encargándose en mata, jugando. Y entonces yo, mientras él estaba tigreando, yo estaba leyendo un libro. Su afición por la música le despertaba sus inquietudes. A la edad de 11 años, realmente fue cuando ya vino como el despertar, el de yo quiero ser esto. Yo veía mucho a Menudo, y yo los veía y decía, wow, algún día yo voy a ser como ellos. Que no pare la música de sonar. Que no pare la música de sonar. O sea, yo los veía a ellos, me imaginaba yo en el lugar de ellos. Y todas las muchachas gritando y todo eso. Lo que veía lejos estaba más cerca de lo que pensaba. Me tocó participar en una actividad con Franco De Vita. El profesor de canto que yo tenía, estaban reclutando jóvenes para un concierto que Franco De Vita tenía en el país. Y bueno, yo fui seleccionado. Entonces eso fue como el primer escalón, como el primer sabor de lo que era el medio artístico. A raíz de esa experiencia, pues, el profesor mío de canto, conjuntamente con un promotor artístico, le surgió la idea de hacer un proyecto musical que se llamaba Contacto 5. Llegamos a debutar en un programa de Teleantillas que se llamaba Fanfa Show, luego estuvimos Sábado Chiquito, estuvimos en muchísimos programas así infantiles, o sea, tuvimos como que un tiempo ahí de exposición, para decirlo así. Y fue una plataforma, obviamente, porque ahí empecé a estudiar canto, empecé a estudiar desenvolvimiento escénico, teatro, etc. El llamado fogueo en el argot popular lo pasó en proyectos diferentes, con Luis Kenton, la banda Swing, muchos planes y promesas que se desvanecían al pasar el tiempo. Y luego de eso, de ese proyecto, fue cuando entonces yo decidí ya olvidarme por completo. Yo dije, ya no quiero saber de música. Ok, perfecto. ¿Por qué? Bueno, porque yo primero quería estudiar. Y todos los proyectos que yo había iniciado, o sea, ok, empezamos con mucho ímpetu, pero al final como que no lográbamos nada. Entonces eso me fue como decepcionando, me fue desencantando. Y mi papá me decía, mi hijo, ponte a estudiar, no te lleves de eso, que la música, tú sabes. Los consejos de mamá y papá. Sí, mi esposa y yo siempre nos enfocamos en darle una buena crianza a nuestros hijos y creo que eso tuvo mucho que ver para su carrera. Siempre nos empeñamos en inculcarle valores y sobre todo en lo espiritual también.
Bueno, te llegó una llamada, la llamada de Javier, tu amigo, una llamada que te despertó de nuevo tus inquietudes por la música. ¿Qué pasó ahí? Yo trabajando muy tranquilo en mi universidad, y él me llamó y me dice, oye, que hay un proyecto ahí, mira, te estoy llamando porque estamos haciendo un proyecto muy interesante. Y yo, ajá, ¿y de qué se trata? Y empezó a contar. Y ese día yo vine con una percepción totalmente distinta. Cuando yo llegué donde él, que nos reunimos, entonces él me dijo que era Cholo Brenes, que estaba iniciando un proyecto, etcétera, etcétera. Y yo dije, bueno, pero nadie sabe, vamos a ver, porque ya Cholo había tenido el éxito de Ilegales. Entonces como que yo dije, bueno, pero puede ser. Y entonces ahí como que dije, wow, déjame darme la oportunidad. Llegó la oportunidad de Ciudad de Ángeles. Cuéntame. En cada fragmento de tu cuerpo, en cada espacio. Gracias a Dios, Ciudad de Ángeles fue el proyecto que hizo realidad todos los anhelos, los sueños que yo desde niño tenía, de poder estar en grandes estadios, de poder cantar ante mucha gente, de poder ver que tu trabajo realmente llegara a un público que lo seguía y que le daba seguimiento, que tú podías ver que a la gente le gustaba el trabajo que estábamos haciendo. Fue algo realmente, una experiencia muy, muy bonita, algo que realmente marcó mi vida. Tuve muy, muy buenos recuerdos, algunos no tan buenos, otros tan buenos. Pero como toda la vida, altas y bajas, pero fue algo realmente que marcó mi vida de una vez y para siempre. Tras un año de ensayos y pruebas nació el concepto, novedoso en República Dominicana. En ese entonces no había un grupo como Ciudad de Ángeles. Pero algunos se preguntan, ¿y Gustavo, su hermano, cómo llega al grupo? Lo sabremos después de los comerciales. De hecho, Gustavo entró de una manera muy jocosa porque Gustavo no iba a entrar. Un día, cuando yo no aparecía nadie, yo tenía una foto de Gustavo en el carro y me estaban preguntando, ¿pero tú no conoces a alguien más? Y yo traje la foto de él, pero no dije que era mi hermano. Yo digo, bueno, yo tengo un muchacho ahí. Y Cholo me dice, pues búscalo. Y yo le enseño la foto y me dicen, oh, pero mira, sí, tiene el porte, el feeling, no sé qué. Digo, yo a todo el mundo emocionado, y yo digo, ese es mi hermano, pero ¿cómo va a ser? Y me dio un tremendo boche porque, oye, de tanta gente, como tú no habías pensado en tu hermano. Lo que pasa es que yo lo veía como muy pequeño, yo lo veía como en mi hermanito, como que... Y él cantaba, pero no era algo que le gustaba. De hecho, él me veía molestando siempre, con la cantadera, porque él tenía el don, pero no era algo que le apasionaba. Papelitos por debajo de la butaca. Ciudad de Ángeles es el grupo de música que hizo realidad el gran sueño de Axel. Inició en el año 2000, con un éxito inesperado, compuesto por jóvenes diferentes con un solo punto en común, la música. Yo era de las personas que quería que todo estuviera perfecto. Yo quería que si era la coreografía, tenía que ser perfectas. Entonces llegó un momento que yo chocaba mucho con los muchachos, porque yo quería tener una perfección que es imposible. O sea, yo quería hacer todo que estuviera súper cuadrado. Cuando íbamos de viaje, yo quería que los pasaportes, que todo el mundo tuviera, era muy excéntrico. Y llegó un momento que yo mismo dije, Dios mío, pero ni yo mismo me soporto. Buena música, buenas letras, videos atractivos y muchachos lindos y bien formados hicieron que realmente fueran conocidos y asediados por los jóvenes de ese tiempo. Lo que más recuerdo era el acoso que vivíamos en la casa y lo que era ser hermano de dos integrantes de Ciudad de Ángeles, que si la llamada era por teléfono, cambiar el teléfono 4 veces de la casa. En el colegio era también un acoso fuerte con tanto las muchachas como también los jóvenes que muchas veces relajaban y eso. Era un poco traumático para mí en ese tiempo porque a mi edad era como un poco difícil como vivir con eso. Sí. Al principio tú tienes esa sed de que todo el mundo te conozca, de que sepan de ti y todo eso. Y la fiebre de la novatada, tú quieres que donde quiera que tú vayas te tiren fotos. Llegó un momento que a mí molestaba salir. Mientras, seguían un itinerario de verdaderos artistas, presentaciones nacionales e internacionales, conciertos y muchas fans. Pero como bien reza el dicho, no todo lo que brilla es oro, esa etapa de proyección había marchado de maravillas. Era como un sueño, solo que al despertar
sintieron que era mucho trabajo y pocos los ingresos. Ese intervalo entre nosotros pasar del primer manejador al segundo y aún teniendo compromisos, tanto nacionales como internacionales, mantener una imagen, una pose de que yo soy fulanito de tal, o sea, fue una situación muy difícil. No me avergonzaba para nada mis orígenes, el principio. O sea, yo salí de estar trabajando en un colmado con mi papá y mi mamá que teníamos en la casa, yo llevaba botellones de agua y todo eso, a estar en un grupo donde yo no podía estar en mi casa porque tenía muchas muchachas ahí queriendo saludarme. Para él fue muy duro enfrentar ese mundo de apariencias cuando la realidad era otra. Cuando se presentó esta situación donde yo veía, wow, nosotros tenemos que mentir en muchas ocasiones, tenemos que estar aparentando algo que realmente no está sucediendo. Y entonces viendo a mis padres que sufrían toda esa situación y obviamente en la parte económica uno tenía que, como te digo, hacer un esfuerzo sobrehumano porque había que comprar ropa, había que tener toda esa pantalla de que estoy en el grupo, yo soy fulanito de tal y nadie puede verme mal, yo tengo que estar siempre bien. Y realmente fueron situaciones muy críticas. Su padre había cedido el carro de la familia para que ellos no pasaran trabajo en la calle y él no pudo responderle con alguna ayuda económica. Eso incrementaba su preocupación. Pero fue un proceso donde todo empezó como a ponerse gris, como que empezó los negocios empezaron a caer, entonces como que también la parte del grupo, o sea, no había una producción económica que pudiera sustentar nuestros gastos y demás, que eran bastante excesivos. Y entonces, pues llegó un momento, un día, que yo llegué a mi casa, yo recuerdo que llegué como a las 10 de la noche, y estábamos viendo ese proceso de abogados y todo eso, y todo lo que se escuchaba, lo que se decía, y lo que decían de nosotros, y que uno sabía cosas que no eran ciertas, pero que como quiera, dentro de todo ese proceso se salen a relucir. Y yo llegué a mi casa y yo vi a mi mamá y mi papá con el amor que ellos, o sea, ellos obviaban la situación que teníamos económica, o sea, difícil. Y yo vengo, o sea, súper preocupado pensando en todo eso. Y yo vengo a hablarle a mi papá y yo, papi, mira, yo estaba con él en el negocio y veo que las cosas no estaban muy bien. Y él, en vez de desanimarse, me da una palabra de aliento y me dice, óyeme, tranquilo, que todo va a estar bien y todo eso. Y yo no pude, yo me fajé a llorar. Fue una crisis que lo sacudió internamente, lo trajo del cielo a la tierra. Pero como nunca es más oscuro que cuando va a amanecer, vamos a comerciales. Y luego sabremos qué pasó con el grupo y en su vida personal. Yo aprendí a lavar la ropa por colores, abrir la puerta a una dama y enviar ramos de flores. Pues todas esas cosas pasaron, nosotros nuevamente conseguimos manejador, etcétera, grabamos un disco nuevamente, empezó todo el asunto de la promoción, todo lo que eso encerraba. Pues las cosas empezaron a mejorar, empezaron los ingresos. Ciudad de Ángeles volvió a coger fuerzas, el sol volvió a brillar para ellos, con el apoyo de una casa disquera y un nuevo manager que retomó el control. Pero Axel ya no era el mismo. A pesar de que yo estaba inmerso en todo eso, siempre había un vacío interno, siempre había una necesidad de algo más. En lo personal tenía una pareja estable, con la que procreó su primer hijo. Mi papá siempre me decía desde pequeño, me decía, cuando tú tengas un hijo, tú vas a entender todas las cosas que yo te digo. Comenzó a valorar todo lo que sus padres venían haciendo por y para ellos desde pequeños, a pensar y sentir con más responsabilidad. Mientras ellos estaban por allá en su afán, nosotros estábamos de rodillas, orándole al Señor para que lo guardara y no permitiera que cayeran en vicio y que se mantuvieran firmes. Yo empecé como te digo, a tener otro tipo de perspectiva de la vida, a valorar más la vida, la responsabilidad también, entender que ya no era yo nada más, sino que ya tenía una persona pequeñita que iba a depender de mí y de mi ejemplo, de todo lo que era. Fue un cambio drástico y total en mi vida, donde yo empecé a comprender realmente que debía ser una mejor persona. En el grupo todo iba bien, pero sus conflictos internos continuaban.
Por ejemplo, me pasó una vez en México que salimos del Palacio de los Deportes de México y habían 50.000 personas en el estadio. Cuando se acababa y se apagaban las luces y llegaba al hotel, yo estaba solo. Entonces es como un choque. Y es donde mucha gente que no tiene cierta orientación, más bien, puede perder el norte. De las experiencias, de lo que vivió en Ciudad de Ángeles, hay mucho que contar. Nos contó los dulces y los amargos. Hay mucha falsedad en el asunto del mundo del espectáculo, muchas mentiras, muchas poses, muchas cosas pantallas y situaciones que cubrir. Y después de 7 años, Ciudad de Ángeles comenzó a despertar los intereses particulares. O sea, cada quien quería hacer algo diferente. Nosotros en poco tiempo habíamos logrado lo que mucha gente le había costado muchos años. O sea, siendo aún muy joven, nosotros hemos cantado en Latinoamérica, Estados Unidos. El grupo había tenido una buena pegada, 3 discos número 1, aquí en Latinoamérica, premios. O sea, tuvimos como muchas cosas muy rápido. Entonces, eso abrió también una ventana como de oportunidades, de opciones, de pensar, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. Y obviamente cada quien empezó a pensar, yo quiero hacer películas, yo quiero producir un disco, yo quiero ser solista, yo quiero ser productor. Entonces como que cada uno estaba como que quiero hacer. Con la satisfacción de lo logrado y de haber creado la plataforma para continuar, se dieron la oportunidad. Y nos fuimos para Miami. Y estando en Miami, como nosotros trabajamos la última vez que nuestro último manager era César Suárez Jr., pues estuvimos hablando con César y César le gustó la idea del proyecto y es ahí donde surge la idea de hacer el soundtrack de la película de Robertico, Mi novia está de madre. En ese ir y venir de Santo Domingo a Miami pasó algo inesperado. Una semana antes de venir a Santo Domingo, yo tuve un sueño. Yo estaba durmiendo, y yo escuché una voz, como una voz tal cual yo te estoy hablando a ti ahora, que me dijo, levántate y ve a la iglesia. Yo siempre había buscado a Dios, pero a mi manera. O sea, yo siempre leía la Biblia, yo estudié psicología industrial, entonces yo siempre tenía como que el lado de la ciencia y el lado de la Biblia. El punto es que cuando llego a la iglesia, todo el mensaje de ese día era para mí. O sea, era Dios diciéndome, respondiéndome muchas preguntas. El Señor tocó la puerta de su corazón y Axel la abrió. Ahí entonces yo acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Compartió su experiencia con sus amigos y luego se sumaron otros, congregándose más de 50 miembros semanalmente en su casa. Y yo dije, Dios mío, pero espérate, yo no soy pastor, yo no soy nada de esto. Yo necesito un lugar donde yo instruirme, donde yo aprender de tu palabra. Y entonces ahí fue como Dios movió las fichas, los rompecabezas para nosotros llegar a la primera iglesia donde nos congregábamos. Así fueron cayendo en los brazos del Señor cada uno de los miembros de la familia, motivados por su cambio, con la convicción de que solo en Dios encontramos la plenitud en la vida. Ay, agradecido de Dios, súper agradecido del Señor. Hace 6 años que llegamos a los caminos del Señor, la familia completa. Regularmente al hombre da más lucha llegar a los caminos del Señor que a la mujer. Pero yo llegué. Yo estuve formando parte de lo que era la banda Futuros Divorciados como vocalista. Cuando aceptamos al Señor, pues yo salgo de la banda y en ese momento estábamos Axel y Gustavo haciendo un proyecto. Me ofrecieron formar parte de ese proyecto los 3 juntos. Fuimos a Costa Rica 2 veces, entonces hicimos lo que es ALG, Axel y Gustavo. Estuvimos por Centroamérica 2 veces, en 2 ocasiones. Hicimos algunas cosas aquí pequeñas. Y luego de ahí ya cada quien decidió como que dedicarse al Señor por separado. Estaban fortalecidos en el Señor, sin saber la situación que les esperaba. Realmente lo más fuerte, lo más duro fue la pérdida de mi mamá. O sea, mi mamá para mí era todo. Mi mamá para mí era mi confidente, mi compañera, o sea, compartíamos muchas cosas. Mi mamá me conocía de una manera, o sea, ella podía verme cuando yo tenía una situación, ella simplemente con mirarme sabía lo que me estaba pasando. Y venía, me abrazaba, me daba un beso. Fue muy difícil,
realmente, porque lo de mi mamá fue algo inesperado. O sea, mi mamá es una mujer llena de vida, muy alegre. Mi mamá siempre reía, tenía una sonrisa en sus labios. O sea, muy pocas veces en mi vida yo vi a mi mamá incómoda, muy pocas veces la vi ofuscada, siempre la veía como con una sonrisa, siempre con una palabra de amor para todos. O sea, mi mamá era una persona, no porque fuera mi mamá de verdad, o sea, una persona excepcional que no había queja. Su madre, de ser una persona que gozaba de perfecta salud, conversando con su padre sufrió un derrame cerebral que la dejó sin habla. Al mes, otro que la dejó inmóvil. Fue un proceso muy desgastante, tanto para mí, para mi papá, para mis hermanos, pero en el caso mío yo estuve ahí con mi mamá, todo, o sea, yo me olvidé de todo. 6 meses pasaron hasta su deceso. Yo lo veo como cuando el alfarero está haciendo una vasija de barro y en un momento dado ve que no le salió como él quería y tiene que romperla, fundir eso para volver a hacer eso. Y yo sentí que eso pasó conmigo, que me rompieron. Obviamente había que romper todos mis esquemas humanos, toda mi forma, todos los parámetros, todo lo que yo creía hacer a mi manera. Y Dios fue como que rompiendo todas esas partes, fue cambiando todas las cosas, haciéndome entender que no era mi manera sino la de Él. Su fe nunca mermó, aunque la pérdida de su madre lo devastó. Me duele la falta física de tener a mi mamá todos los días, pero yo sé que ella está en un mejor lugar, que está incluso mejor que yo, porque yo ahora tengo que luchar para poder ganar eso. Y ella ya lo ganó, ella se nos adelantó. Un segundo llamado del Señor recibió Axel, esta vez confirmando lo que esperaba de él. Y me dice de manera clara y concisa, me dice, si me adoras a mí, y solo a mí, miles de bendiciones llegarán a tu vida. Y yo rápidamente, eso fue como la confirmación de que, ok, esto es, porque yo había estado buscando respuestas, a pesar de que estaba en el proceso del grupo, que yo quería seguir con aquello, pues yo había estado como que preguntándole al Señor qué era lo correcto, porque ya yo estaba empezando a conocer de la palabra de Dios y todo eso. Bueno, pues a raíz de ese llamado, pues yo decidí soltar todo. Firmemente motivado y convencido del propósito de Dios en su vida, retomó la composición, con letras refrescantes para adorar a Dios y ministrar las vidas de jóvenes y adultos. Que Dios te puede dar felicidad, que puede darte una vida plena, que te puedes sentir contento, que hay mucha gente que piensa que porque tú eres joven, tú no puedes servirle a Dios porque automáticamente pasas a una vida totalmente aburrida, y es todo lo contrario. Yo he podido comprobar que separado de Dios absolutamente, ya probé todo aquello y realmente no traía una satisfacción momentánea. Y lo que estoy haciendo en Dios ahora cuando estoy grabando en mi disco, he podido ver cómo personas han sido tocadas a través de la música que estoy haciendo. Mi vida se vivía en blanco y negro. Llegué cuando ya él había conocido a Cristo. Creo que es un hombre que ya ha comenzado el proceso de lo que una mujer puede andar buscando como pareja para su vida. De hecho, un día mi papá me dijo, ¿por qué tú no cuentas tu historia? La respuesta la tengo yo. Él decidió contármela a mí y compartirla con ustedes. No obstante, la hizo canción. Mi vida no era nada hasta que llegó Jesús a mí. Eso fue un día como a las 2 de la tarde, me fui a mi cuarto y empecé a orar al Señor. Le dije, Señor, yo quiero que tú me des una letra que la gente pueda identificar qué fue lo que pasó conmigo. Y ahí nació el nombre del disco, A Tiempo. Impactante tú saber que una persona que estuvo en el mundo, que le cantaba, que hacía otro tipo de música que no eran para el Señor, dedicar su talento completo a Dios, eso para mí fue algo admirable en él. Y cuando ya lo veo así, como podría decir realizado lo que Dios ha estado trabajando y el propósito que Dios tiene con él, uno se siente realmente muy orgulloso e identificado con él, porque realmente ha sido un buen ejemplo a seguir. Axel Tavares es un salmista adorador en la música cristiana contemporánea. Simplemente soy un instrumento, que siento que soy útil para lo que Dios me llamó. Empezó gracias a
para ti, Jesús. Mi vida no era nada hasta que llegó Jesús a mí. Mi vida es para ti. Para Axel, el 2013 ha sido un año de grandes retos, con la misión de expandir el mensaje de salvación por medio de la alabanza. Gracias por contarnos tu historia. Buenas noches y hasta la próxima.